Luz y Sal, hermanos, buenos días. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a repasar lo que nos dice la lección 6, en la que está titulado como los resultados del pecado, que yo creo que podría ser más acertado decir que son las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que nos lleva a estar pecando? Bueno, nuestro egoísmo. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Eso es lo que tendríamos que preocuparnos, porque como ya hemos explicado en otras ocasiones, somos seres racionales y responsables, lo cual significa que debemos aceptar que lo que hagamos o dejemos de hacer tiene consecuencias y tenemos que asumirlas. Por eso hay dos formas de pecar: cuando el individuo o cuando la sociedad en su conjunto le damos la espalda a Dios. Finalmente es el mismo pecado, pero aquí habremos de ver esta diferenciación que nos lleva a entender por qué el proceso de salvación o el proceso de reconversión que necesitamos para poder formar parte de la familia de Dios, pues tiene un proceso bastante largo que se puede contar con siglos y se puede contar con años si te pones a analizarlo en tu vida. No es lo mismo el aspecto o la forma en que tratas a Dios de cuando eres niño a cuando eres adolescente y cuando eres adulto mayor. Vamos a empezar. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar con el principio, el pecado original. Y con ella vamos a empezar a ver que digamos que ese es el primer pecado, el pecado de la necesidad que tenemos por querer ser como dioses, y que pareciera que fue suficiente escarmiento el hecho de haber perdido el paraíso terrenal. Sin embargo, qué triste es observar que con los primeros hijos de Adán y Eva, el proceso de sentirse como superiores, sentirse como dioses, no deja de estar presente en la sangre, en la genética de la humanidad. El mensaje de no amor llevado al extremo es fruto del pecado original. ¿Dónde está tu hermano?, le pregunta Yahvé a Caín. Y Caín dice: ¿acaso yo soy el cuidador o soy responsable de mi hermano? Vamos, es hasta cínica la respuesta de Caín, porque si sabe que Dios lo sabe todo y Dios le está preguntando algo, no es para que le indique dónde está, sino que va mucho más allá la pregunta: ¿qué hiciste con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Esa misma pregunta nos puede estar haciendo Dios en estos momentos cuando te pregunta: ¿quién es tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y no se refiere solamente al hermano de sangre, que en efecto puede requerir de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, de nuestra orientación. Pero acuérdate que estamos en un mundo en el que estamos buscando hacer iglesia, y en la iglesia todos somos hermanos, unos más separados que otros, unos más confundidos que otros, unos más pecadores que otros, pero todos somos hermanos. Entonces, ¿dónde está tu hermano? Te lo pregunto a ti en estos momentos en el que tú pudieras pensar que tu hermano es aquel que te llevas bien, con el que no tienes conflicto, aquel que te genera una ternura para querer ayudarlo aunque no lo conozcas. Pero habría que ampliar nuestra percepción de lo que es el hermano, porque el hermano inclusive puede ser aquel que nos odia, aquel que nos habla mal, que habla mal de nosotros. Y por eso es que habría que entender que esto de la imagen de Caín asesinando a su propio hermano, lo seguimos realizando nosotros en el pleno siglo XXI, a pesar de las enseñanzas de no matar, porque matar puede tener también muchas formas de realizarse. No solamente se hace en forma física, la cual es gravísimo, pero también puedes matar a tu hermano cuando hablas mal de él, cuando le generas
chismes, cuando, aunque sea verdad, le estás propinando un conflicto con otras personas, nada más por tu interés de que le vaya mal. De la ambición de querer ser como Dios, se llega al deseo de usurpar la labor creadora de Dios. Pretendemos ser dueños de la vida. Esta es la enseñanza de por qué Caín no respeta la vida de su hermano. ¿Por qué su coraje? ¿Por qué su odio frente al hermano? ¿Por qué sentirse menos y dejarse llevar por la pasión? Esto lo podemos trasladar perfectamente a lo que ahora se está defendiendo con respecto al derecho de la mujer a abortar, porque habría que ver muchas circunstancias que no es simplemente abortar porque sí, abortar porque es mi cuerpo, según ellas, es atentar con otro ser que ya no es la mujer, ya es otro ser humano, y sentirse con el derecho y sentirse dueño uno de la vida para poder interrumpirla. ¿Se dan cuenta cómo este proceso del Caín y Abel sigue presente en nuestra comunidad? Es más, se está volviendo hasta común tener el derecho a morirse de esa forma, ¿no? Ante esta afrenta, Dios no concede misericordia ni esperanza de perdón. Esto lo podemos analizar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se acordarán que Caín fue condenado a vagar por el mundo, a vagar por el mundo y tener la conciencia de haber dado muerte a su hermano. E inclusive se dijo que su descendencia iba a tener una marca, ¿no? Es decir, iba a tener una especie de maldición y una maldición en la que iba a detectarse que Caín o sus descendientes son unos asesinos. Finalmente, la justicia para Abel llegó, porque Dios podía querer mucho a Abel y querer mucho a Caín, pero también es enteramente justo. Y la justicia implica dar a cada quien según su responsabilidad. Y Caín tenía que pagar su responsabilidad. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios por la fe, en Hebreos 11:4. ¿Qué significa esto? ¿Por qué empezó este conflicto, no? ¿De qué le costaba a Dios decir, bueno, pues la ofrenda de Abel y la de Caín, pues las dos me caen bien, las dos me gustaron, me gustó un poquito más la de Abel y lo voy a hacer notar? ¿Qué le costaba con ser ecuánime con estos dos hermanos para que no pasara esta situación? Pues porque hay que entender que en este momento nosotros somos criaturas de Dios. No somos, en este momento hablando del Antiguo Testamento, no estamos hablando todavía de hijos de Dios, estamos hablando de una situación en la que la humanidad todavía tiene que hacer ofrendas, tiene que sacrificar animalitos para pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque hay una desconexión en nuestra relación con Él. Empieza entonces a fraguarse lo que hoy llamamos tan a menudo como la fe, como algo muy simple, muy fácil de entender y tan difícil de explicar, ¿no? Que es la creencia en la palabra de Dios, en la promesa de salvación de Dios. En aquel momento, pues esa posibilidad de la salvación se veía todavía muy lejana, porque todavía no se comprendía del todo las palabras de Yahvé, no se entendía a qué se refería con la salvación, la posibilidad de que en el futuro iba a haber una reconciliación. Pero las ofrendas era una forma de decirle a Dios, aquí estoy, te pido perdón, por favor, estate conmigo. Si se fijan cómo va gestándose esto, que es el proceso de saber tener fe. Pero bueno, desafortunadamente ese proceso pues tenía sus altibajos y aquí
con el pecado de Caín sobre Abel, pues quedó muy mal, ¿no? Con el aumento de la humanidad también se propaga la maldad sin freno. Es decir, esta imagen mítica de Caín y Abel, que pudiera alguien criticar, no, es que nunca existió un Caín y un Abel. ¿Cómo de que no? Lo importante aquí no es descubrir las tumbas y los huesos del Caín histórico y del Abel histórico. Aquí lo importante es que el sabio libro de la Biblia, del Génesis, nos está explicando que esta tragedia, que esta enseñanza moral sigue tan presente hasta nuestros días, que no importa la instrucción, no importa la cultura, no importa que inclusive lo analicemos, siempre estamos dispuestos a asesinar a un Abel en nuestras vidas, porque es un Abel que nos incomoda, que sentimos que lo aman más que a nosotros, que le dan preferencia, que le dan lo mejor y que a nosotros nos hacen a un lado. Es sentirnos víctimas de las circunstancias y querer tomar la justicia por nuestra propia mano. Por eso no es de extrañarse de que la maldad pueda propagarse con tanta facilidad, porque no solamente es una cuestión de sangre, es decir, es también una mentalidad que a veces nosotros propagamos con nuestros propios hijos. A las nuevas generaciones no les, no les inculcamos el sentido del perdón, de la reconciliación, del crecimiento mutuo, de la ayuda mutua. En este sentido, vamos a primero señalar un tema un poquito aparte. Hay que entender también que dentro de la Biblia se manejan algunos conceptos, algunos calificativos con respecto a Yahvé que nos hacen pensar en el antropoformismo. Este término viene a explicar que Yahvé muchas veces es calificado según la propia concepción humana. Vemos a otro humano dentro de Dios. Es decir, en este proceso de conocer a Dios, los primeros escritores, sobre todo en el Génesis, van a ustedes encontrar expresiones relativas a cómo se están refiriendo a Yahvé como un ser que se puede arrepentir, que se puede encolerizar, que puede sentir ternura, que puede tener sentimientos muy similares a los del hombre. Eso significa antropoformismo, es decir, que el hombre vincula a Dios con su propia personalidad, con sus propias emociones, cuando que Dios es mucho más que un ser humano, es mucho más que eso que parece ser tan simple entre nosotros de relacionarse a través de nuestras emociones. No, Dios es un ser superior que no se enoja, es un ser que no se arrepiente, por supuesto, es un ser tan sabio que lo que hace lo hace muy bien. Por eso es que es importante entender o hacer un análisis de cómo interpretar la Biblia, en particular el Antiguo Testamento, no porque diga mentiras, sino para que tengamos más alcance sobre ese Dios que por su acercamiento a nosotros en ocasiones parece más humano que nosotros mismos. Por eso decimos que su corazón se arrepintió o se encolerizó. Y sin embargo, hay que entender que el sagrado escritor o el escritor sagrado aquí busca una manera de dar a entender cómo es este Yahvé, pero no es un Yahvé que exprese estas emociones. Aquí daremos un salto histórico hasta Noé. Recordarán la anécdota también mítica acerca de Noé y su, y su proeza, ¿no? De salvar a la humanidad y a los animales a través del arca, ¿no? Porque es el único digno de salvación y por su fe es que se construye el arca para salvar a su familia y a los animales. Por supuesto, es uno de los principales
uno de los primeros hombres en tener fe, empezar a hacer crecer esa fe, en saber que Dios lo está llamando, que Dios le está dando una orden. ¿Y por qué? Porque sabe que Noé también es un hombre fiel a Dios, es un hombre que está creyendo en la salvación, que a lo mejor no la ve y no la vio en efecto en vida, pero que está atento a lo que Dios, a lo que Yahvé le está pidiendo hacer. Dios promete que nunca más va a maldecir el suelo por nuestra causa, porque las trazas del corazón humano son malas desde la niñez, ni volverá a herir a ser viviente como lo hizo. Esto lo dicen en Génesis 9:21. Bueno, eh, aquí nuevamente volvemos al tema del antropoformismo, en el que en esta ocasión habla de un Yahvé que se arrepiente, ¿no? Insisto, no es una mentira, es una forma de dar a entender al pueblo de Dios, de darnos inclusive a entender a nosotros, que Dios, dentro de su infinita inteligencia, sabiduría, también es un ser de gran misericordia, un ser que al ser misericordioso tiene que llevar de la mano dos aspectos muy difíciles de congeniar. Por un lado la justicia y por otro lado su amor. Su justicia porque tiene que hacer pagar a quien ha cometido algo que está mal. Eso aquí y en China se sigue practicando, inclusive sin necesidad de Dios. Tú cometes un delito en un país muy lejano y tienes que pagar por haber cometido ese delito. Si aparte ese delito es un atentado contra la relación de Dios, es también un pecado. Pero en este caso, Yahvé lo que quiere dar a entender es que más que un delito, atentar contra el sentido de nuestra humanidad, es decir, querer sentirnos superiores al Dios mismo, es atentar contra nosotros mismos. No podemos hacerlo y sin embargo lo hacemos porque con ello demostramos que no somos tan inteligentes como presumimos. Aspiramos a algo que no solo no nos corresponde, es imposible que lleguemos a ser como Dios. Por eso la enseñanza, entre otras muchas cosas, del diluvio universal es cómo Dios va salvándonos de nosotros mismos. Recordemos que el agua es signo de limpieza y el diluvio universal es la primera purga que hace Dios a la humanidad. Una humanidad que si te pones a leer en los primeros libros, está lleno de historias un poco perturbadoras, porque habla, por ejemplo, de gigantes, ¿no? Habla de situaciones que aparentemente rayan en lo fantástico, pero no te detengas en ese aspecto, porque recuerda que también la Biblia es un libro de sabiduría, de una enseñanza divina, pero también es un libro literario, es un libro poético. ¿Cómo no recordar la poesía del rey Salomón? Pero lo interesante aquí es la enseñanza, no los aspectos míticos que generalmente tienen que mostrar una sabiduría, que ese es el tema central, y no una explicación detallada de la realidad, porque ese es otro asunto. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que se trata entonces de un diluvio que viene a limpiar este mundo, de una maldad que se venía desarrollando a partir de nuestros primeros padres, se ennegreció todavía más con el asesinato de Abel y se siguió desarrollando todavía más con todo y que la gente se seguía reproduciendo, también reproducía más la maldad que su relación con Dios. Entonces, en este primer experimento, Dios promete no volver a ser un diluvio como el que estaba explicándose en esta Génesis. ¿Por qué?
porque no se trata solamente de cortar de tajo a los hombres malos, de los hombres buenos, como a veces pretende muy limitadamente la justicia humana, lo cual no es que esté mal, es simplemente que no consigue redimir al ser humano por completo. ¿De qué nos sirve que haya seres humanos encerrados en cárceles, que están encerrados como animales y que no se les da la oportunidad de regenerarse? No, están encerrados y nadie invierte en cárceles porque se espera que se maten o que los maten, que no causen mayor problema a los demás. Y no se está pensando en que esos seres humanos podrían redimirse, en que no hay mucha diferencia entre nosotros y esos seres humanos que se vuelven como salvajes, que en su maldad pierden todo sentido de humanidad. Y eso es nuestra responsabilidad. Sin contar cuánta gente no merece estar en esas cárceles. Así que vean cómo el proceso del diluvio universal como enseñanza nos explica que no debemos tener esta actitud con los hermanos que han cometido un delito, que debemos ayudarlos a recomponer sus vidas. Pero hasta el momento muy pocos gobiernos se encargan de hacer eso. Tengo entendido que en Suecia o en Finlandia hay cárceles que son de verdaderamente del primer mundo, ¿no? Donde las personas que cometen delitos son encerradas, pero no bajo rejas así en las que desarrollan más su agresividad o sus vicios, sino que son atendidos por psicólogos, por inclusive son asesorados religiosamente según su fe para que se reintegren a la comunidad lo más pronto posible. Eso es lo que necesitamos. Esa es la enseñanza del diluvio universal, que tenemos que ayudarnos y que hay muchas cosas en nuestra sociedad del siglo XXI que ni están bien ni están funcionando como debieran. Por eso el símbolo del arco iris como símbolo de alianza. Recordarán que al final de la destrucción del mundo con el agua, Noé finalmente pudo salir con su familia y también salir con los animales para que estos se reprodujeran y pues repoblaran nuevamente el mundo. Frente al Dios iracundo ante el pecado, también se muestra la misericordia y atención a nuevas posibilidades de entendimiento. Este es el símbolo del arco iris, que por cierto casi no vemos ya. Que hay una alianza que empieza a establecerse entre Dios y la humanidad. Sí, hemos empezado con el pie izquierdo y seguimos regándola y regándola y regándola, pero Dios tiene mucha paciencia. Es tanto su amor por nosotros que nos sigue dando la oportunidad de hazlo, rebaja, acércate, mejora. Dios es omnipotente, su justicia es implacable, en tanto que con el virtuoso lo protege, lo bendice y lo recompensa. No perdamos de vista que este Dios, por ser amoroso, no deja de ser justiciero, ama la justicia, y la justicia, insisto una vez más, implica que cada quien va a recibir según sus obras. Y según sus obras, Dios lo va a premiar o lo va a castigar, ¿no? Pero de hecho no es propiamente un Dios que castigue, porque la justicia hasta cierto punto es automática. ¿Qué sucede si tú te tiras a un vicio que te aleja de tus seres queridos, de tu trabajo, de ti mismo? Nadie tiene que castigarte porque finalmente tú eres el que te estás dando el castigo. ¿Qué sucede si tú te dedicas a delinquir, a matar, a robar, a violar? ¿Qué acaso no eres tú el que te estás alejando de la sociedad? ¿No eres tú el que le estás fallando a Dios y a todos los demás seres humanos?
a tal punto de que el día de mañana te vas a encontrar con alguien que se va a defender y eventualmente te va a matar. Y pongamos que tú tienes la suerte de llegar a viejo y puedas sentirte así como que tuviste una vida llena de un montón de cosas y anécdotas. Tu conciencia no te va a dejar sentir a gusto, porque sabrás que finalmente la muerte nos tiene que alcanzar a ti y a mí en algún momento de la vida, y que ante esa situación tus obras no te van a dejar sentirte a gusto para morir. Por eso, cuidado. Dios es iracundo ante el pecado, no ante el pecador. Y ante eso, lo que nos queda a nosotros es tener la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Primero con nuestro hermano si le hemos hecho un daño. Y pagar en justicia según el daño que hayamos causado. El arco iris es símbolo de alianza entre Dios, la humanidad entera y la creación. Pero todavía no es una redención definitiva para reconciliarnos, porque recordemos, esa reconciliación solo va a llegar con Cristo mismo. Fíjense cómo este es un primer viso, una primera señal de quién va a llegar. Y ese que va a llegar no es otro sino Jesucristo a confirmar esa alianza, a sellarla con su sangre para ahora sí empezar a trabajar en el reino de Dios. Y ahí va de nuevo otra de las historias míticas que también tienen una enseñanza muy importante, la Torre de Babel. Como sociedad en su conjunto, no se deja de ser arrogante en la pretensión de alcanzar el cielo y erigirse como Dios. Finalmente es una de las enseñanzas que puedes encontrar dentro de la Torre de Babel. ¿Por qué la humanidad quería ser una torre tan alta? Quería estar a la altura de Dios. Desde entonces se pensaba en Dios como alguien que caminaba entre las nubes. Y pues, analizando a la hora con tantos rascacielos que estamos construyendo en la ciudad, la otra vez me sorprendió la cantidad de rascacielos que hay en la ciudad de Puebla, por ejemplo. Parece Reforma. Hay que entender algo. Nuestra arrogancia no ha dejado de producir fruto. Y este fruto tiene que ver con nuestra aspiración a ser poderosos, a ser como dioses. La construcción se planea sin considerar a Dios y termina por destruirse. Estamos hablando aquí de la Torre de Babel. ¿Por qué estos primeros hombres construyeron un portento tan grande y tan alto y no consultaron a Dios? Porque se sentían autosuficientes, se sentían con la suficiente inteligencia, con el suficiente poder y recursos para hacer y deshacer. Al principio todos hablaban un mismo idioma, pero Dios les hizo confundir sus lenguas para que no se entendieran. Entendamos esto. Aquí el lenguaje tiene un papel fundamental. Va más allá de que tú y yo hablemos español y otros hablen francés y otros hablen chino. Aquí lo importante es saber que la humanidad se separó. La humanidad se dividió entre los que creen en el blanco y los que creen en el negro, entre quienes defienden una fe y entre quienes defienden otra fe, entre quienes quieren aplastar a otros y entre los que no quieren ser aplastados. Nos vamos dando cuenta que la Torre de Babel también es la enseñanza de esta humanidad tan desunida que en su afán de poder, qué bueno que no hablamos un mismo idioma, qué bueno que no formamos una misma cultura, porque cuando eso suceda, podrían ocurrírsenos cosas muy terribles como querer volvernos como Dios y construir torres que lleguen al cielo. El fruto del egoísmo por hacerse de un nombre lleva a no entenderse y a perder la unidad que se tenía. Es curioso, porque si te fijas,
Aunque hay comunidades, hay naciones, hay colectivos, hay culturas que se sienten superiores unas a otras, esto se replica también a nivel individual. Tú puedes ver en una familia, en un vecindario, en un trabajo, cómo alguien quiere sobresalir sobre los demás, cómo alguien quiere pisotear a los demás y hacerse sentir con ellos superior. Esto mismo lo vemos a nivel social, cómo una sociedad como la Alemania de Hitler se sentía tan superior que se sentía con el derecho de poder privar de la vida a los judíos, a los gitanos, a todos los seres que consideraran ellos inferiores. ¿Te fijas cómo a pesar de estas grandes enseñanzas la humanidad sigue y sigue cayendo en los mismos errores? ¿Cuál es tu error? ¿En qué estás cayendo tú que me estás escuchando, cuando te sientes superior, cuando crees que nadie tiene derecho a mirarte a los ojos? Todos hemos caído en esa tentación. Lo importante es no caer en esa tentación. Con Cristo se nos da a conocer al Espíritu Santo que permite a la humanidad de diferentes lenguas entenderse. Lo que el pecado desune, Dios lo arregla. Se acordarán entonces que que cuando Jesucristo, siglos posteriores, va a dejarnos a su iglesia y va a dejarnos al Espíritu Santo, ¿cuál es el milagro del Espíritu Santo? El don de lenguas. ¿Y a qué se refiere el don de lenguas? Pues muchos dicen es que puede uno hablar el idioma de uno, dos, tres personas. Es un políglota. A lo que se refiere más que hablar un idioma, algo mucho más importante. Puedes hacer la unión entre personas que no se entienden. Ese es el gran don del Espíritu Santo y el don de las lenguas. Cuando tú puedes ser motivo de reunión entre hermanos que no se comprenden y que no se quieren. Cuando tu espíritu permite que la gente pueda reiniciar un diálogo, pueda reiniciar una relación amistosa, un matrimonio deshecho, una hermandad destruida por un mal entendimiento. ¿Te das cuenta entonces cómo lo que nosotros como seres egoístas destruimos y constantemente estamos tentados a caer en esa individualidad? Dios la reconstruye y Dios nos invita a través del Espíritu Santo a que trabajemos por esa unidad que se perdió desde el Antiguo Testamento con la Torre de Babel. Así pues, lo triste es ver cómo a través del Génesis, del Éxodo, vamos entendiendo que la humanidad, en lugar de acercarse más a Dios, pareciera que da un paso adelante y luego da dos pasos para atrás. Los pasajes nos dan una idea de cómo se va desarrollando y diversificando el pecado. Es decir, que a pesar de nuestros esfuerzos iniciales por acercarnos a Dios, el mal puede mucho más, a tal punto que nos vemos totalmente indefensos. Nuestro esfuerzo resulta mínimo y pareciera que Dios está tentado, por decir de alguna forma, a querer mandarnos otro diluvio porque ya no hay paciencia para esta humanidad tan difícil, tan de dura cabeza, ¿no? El asesinato de Abel y la destrucción del mundo por el diluvio representan el distanciamiento individual. Sí, tú como persona,
Analiza cuál es tu relación con Dios. ¿Qué tan cercano eres a Él? ¿Qué tanto le hablas a Él? ¿Qué tanto compartes tus inquietudes? ¿Qué tanto le pides que te libere del pecado que te esclaviza? ¿Qué tanto te enojas con el hermano y le demuestras, híjoles, toda tu furia? ¿Estás a nivel individual en buena conexión con Dios? Por otro lado, tenemos que la Torre de Babel es la separación de la sociedad de Dios y también su ambición por igualarse y hacerse como Él. Con el mito de la Torre de Babel encontramos que hay comunidades, hay sociedades, hay países que se sienten superiores. Y no es solamente decir es que me siento superior, es que con acciones concretas lo hacen. Tú habrás oído que en Sudáfrica, por ejemplo, hasta hace no muchos años, existía el apartheid, que es un sistema en el que los blancos y los negros no se mezclan, porque los negros son considerados o eran considerados supuestamente una raza inferior. Pero hasta donde yo sé, basta con que tú no seas blanco para que te hagan el feo. Supuestamente esa ley o esas leyes del apartheid ya fueron abolidas y sin embargo, si tú tienes la oportunidad de viajar a ese país, sigues recibiendo un trato discriminatorio. Tal vez no seamos nosotros negros, pero somos morenos y desafortunadamente eso no nos ayuda mucho. Eso, eso es sentirse superior. Eso es llevar esa soberbia, esa arrogancia a la práctica frente a tu hermano. ¿Quién es tu hermano? En este caso, habría que preguntarles a ellos, ¿tu hermano es el hermano oscuro, el hermano que viene de India, el hermano africano, el hermano que es indígena en nuestro caso, ¿no? La ambición humana de poder lleva a la desintegración de la sociedad y a la aniquilación de la cultura. Bueno, esta es una de las grandes consecuencias del pecado, porque finalmente en nuestra obsesión por el poder, por el dinero, por la fama, por aquello a lo que nosotros creemos que estamos con el derecho de obtener simplemente porque somos unos fregones, nos lleva a una situación de autodestrucción, paradójicamente, ¿no? Porque ¿qué sucede cuando tú te sientes superior? Llega un momento que descuidas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Y si tienes ese éxito, ese dinero, ese poder, ¿cómo lo compartes con tu familia? ¿Tú crees que eso que has ganado de muy mala fe, de destruyendo y pisoteando a otros, te va a redundar a ti y va a replicar a favor de tus seres queridos? ¿Cuántos, cuántos millonarios viven en la soledad? Viven en la sensación de que sus hijos no los quieren por ellos, los quieren que puedan morir pronto para heredar sus riquezas, ¿no? ¿Cuántos presidentes, cuántos monarcas saben que son dirigentes y manejan un cierto poder, pero llegado un momento, sobre todo en el caso de los presidentes, cuando pierden ese poder, terminan por ser criticados, juzgados si fueron malos presidentes? ¿Dónde estuvo el honor o el privilegio del poder en esos casos? ¿Dónde quedó eso? Finalmente es la aniquilación de la cultura, porque la cultura finalmente es cómo cultivamos nuestro espíritu entre todos, ayudándonos unos a otros. No podemos conseguirlo a través de la ambición individual. He ahí la importancia de crecer en comunidad y en comunidad de la mano de Dios. Para resumir, vamos a ir viendo estos puntos que espero que puedan resolver el cuestionario, que espero también ustedes estén ya resolviendo y que no se atrasen, por favor.
Número uno, una vez instaurado el pecado en el mundo, se diversifica y se propaga desde lo individual a lo social. Es decir, pensemos en el Antiguo Testamento, en Adán y Eva, el pecado de la desobediencia, de la mentira. Y la mentira es el primer pecado que da origen a todos los demás pecados. Porque mintiendo, tú estás justificándote, tú estás diciendo que tienes derecho a hacer cosas que no tienes derecho. Y esto hay que entenderlo a nivel individual y colectivo. Si tú en tu conciencia te das permiso para pecar, ¿por qué te has de extrañar que a tus hijos, que a tus sobrinos, que a tus ahijados no les enseñes a hacer lo mismo que tú, sino a ser inclusive peores que tú? Número 2. El pecado afecta en lo mental, lo moral y lo espiritual. Claro, el pecado es una enfermedad que sí, en efecto, te lleva a no llevarte bien con tus hermanos, pensando en los hermanos, a todo ser humano que tengas frente. Pero también mentalmente pierdes la razón, porque en tu ambición por sentirte Dios, pierdes totalmente la realidad de las cosas. Nada nos vamos a llevar de este mundo, no somos dueños de este mundo, no somos superiores en este mundo. Que nos quepa la duda de que nos falta mucha humildad para tratar a los demás como queremos y tenemos el derecho a ser tratados todos. Por eso en lo mental, lo moral y sobre todo en lo espiritual, el pecado nos destruye. Y el peor de los casos es que nosotros lo construimos, nosotros lo alimentamos, no es Dios. Las consecuencias del pecado son finalmente el aislamiento, la tristeza, la soledad, pero la soledad en el peor de los sentidos. Y eso Dios no lo está causando, tú lo estás causando. Número 3. El asesinato en todas sus formas es uno de los primeros pecados de extrema ausencia del amor al que no se concede misericordia. Claro, cuando tú asesinas de forma física, en forma moral, es uno de los pecados más graves porque estás actuando exactamente igual que Caín. Te estás volviendo un descendiente de Caín, alguien que tiene la marca de aquel que no merece perdón. Así que aguas, aguas al momento de odiar, aguas al momento de que la furia se apodere de nosotros, porque podemos hacer cosas terribles, terribles, y eso hay que controlarlo. Número 4. Cuando el pecado se normaliza, la sociedad se corrompe. Sí es el problema que tenemos cuando inclusive se legisla a favor de que el pecado sea algo permisible. Y puedes tú entender la diferencia entre el derecho como aquello que afecta a la comunidad y al individuo, pero en forma ética. En cambio, la religión pues atiende todo aquello que es moral. Aparentemente no hay una división exacta entre ellos, pero sí lo hay, porque todo aquello que concierne a la conciencia personal tiene que ver con la religión, y aquello que afecta a terceros tiene que ver con el derecho. Por eso, por ejemplo, las leyes, y en particular nuestras leyes en México, que no son muy diferentes a las de otros países, se preocupan de que tú no afectes los intereses de otra persona. Mientras no afectes a otra persona, no hay problema. Si tú quieres volverte de otra religión, si te quieres vestir de otra forma, si quieres pensar de otra manera, no hay problema con la ley, porque esa es tu libertad cívica. Pero en el aspecto religioso, si tú eres una persona preocupada por tu salvación, por tu relación con Dios, entonces sí te vas a preocupar por esos aspectos, por a qué religión vas a pertenecer, qué características vas a tú adquirir a través de esa religión, cuál va a ser tu trato con tus hermanos.
Ese es el aspecto moral. Y número 5, con el auge del pecado como norma, termina por individualizar, separar y alejar a los pueblos tanto de sí mismos como de Dios. El problema del pecado tiene que ver precisamente con ese extremo de la individualidad. Como te expliqué, han habido pueblos y hay pueblos que se sienten superiores a otros y que lo hacen patente a través de acciones y de leyes muy concretas. Pero finalmente esas mismas naciones, esas mismas comunidades, generan el germen, valga la redundancia, de su propia destrucción. Porque al sentirse superiores, al creer que tienen el derecho de hablar por encima de los demás, están enseñando a sus propios ciudadanos, a sus propios individuos, que pueden hacer lo mismo. Finalmente, ese extremo de autoalabarse se extiende a lo individual, de tal suerte que esas mismas comunidades dejan de ser comunidades homogéneas para volverse sociedades tan individualistas, tan egoístas, que terminan por perderse. Y al perderse en esas individualidades, por supuesto, también pierden a Dios. Y Dios lo que quiere es comunidad. Quiere individuos libres, pero también comunidades fuertes en la que nosotros como hermanos nos ayudemos unos a otros. Bueno, hasta aquí la presentación de este capítulo 6. Espero que les haya gustado, que nos deje mucho que pensar y que nos ayude a esta reconversión que necesitamos, porque de Caínes habemos un montón y de repente nos sale lo Caín por cualquier causa. Hay que tratar de disminuir ese Caín y volvernos más como Cristo mismo nos pidió, más amorosos entre nosotros. Gracias, gracias Guillermo por tu apoyo, gracias Coti por ser mi maestra, gracias a cada uno de ustedes por estar presentes. Por favor, hagan la tarea y no se vayan. Vamos a ver la reflexión de este mismo capítulo con Guillermo, con Coti y que pasen un muy buen fin de semana. Luz y sal, hermanos. Hasta pronto.